Vamos a hablar sobre la cruz de Cristo, amén, que hoy es el día que se celebra, que se conmemora la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Algo deseado por Dios, ¿no? Deseado. Porque uno mira las escrituras y más de la mitad del Evangelio de San Juan está centrado en su pasión. Pareciera que el Espíritu Santo con los escritores se dedicaron a eso, a centrar la cruz, a centrar la muerte de Cristo, para que quedara eso en el corazón del hombre y eso quedó, porque lo que se celebra de por sí, lo mandado por Dios es su muerte más que su nacimiento, más que su ministerio. Lo que Dios quería que se celebrara era la Semana Santa. Era el deseo de Dios, que se celebrara su muerte y su resurrección. En toda la pasión de Cristo se miran cuatro aspectos que quiero que hoy miremos a través de las lecturas que vamos a hacer. Los cuatro aspectos. Primero, Cristo murió por nuestro bien. Cuando usted mira la escritura, mira los evangelios sinópticos y mira el evangelio de Juan, Cristo muere y el deseo de Dios es ese, que quedara eso plasmado ahí para que quedara en el corazón de todos nosotros, que Él murió por nuestro bien, para hacernos bien, para bendecirnos. Pero cada vez que usted mira, lee, estudia, se centra en eso y siente eso, que Jesús murió para bendecirnos. Amén. En segundo lugar, Cristo murió para reconciliarnos con el Padre, para hacer la paz, para hacer ese ambiente de propicio, la propiciación, reconciliarnos con el Padre y hacer la paz. Por eso hablábamos hace 8 días sobre esos beneficios o resultados de la justificación, y uno de esos era la paz con Dios. Ahora tenemos paz con Dios gracias a Cristo. Usted no está en conflicto con Dios, usted no está en problemas con Dios cuando recibe a Cristo. Si alguien no tiene a Cristo, tiene problemas con Dios. Pero el que está bien cuando recibe a Cristo, está bien con el Padre. Qué bueno es estar bien con el Padre, hermano. Qué bueno es. Por eso todo cristiano está bien con Dios. Cristo murió entonces para reconciliarnos con Dios y salvarnos. En tercer lugar, el tercer aspecto es que Cristo murió por nuestros pecados para así perdonarnos, borrar nuestros pecados, limpiarnos, santificarnos, para que así podamos tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. Todo creyente, todo aquel que ha recibido a Cristo, la sangre de Jesús lo ha perdonado, lo ha limpiado, lo ha santificado. Y ahora usted es una persona santa y usted es templo del Espíritu Santo. ¿Sí es lo que logró Jesús en la cruz? Eso es un cristiano, aunque usted no lo crea. Y en cuarto lugar, Cristo murió y sufrió nuestra muerte. O sea que Él puso el pellejo por nosotros. Y la muerte de Jesús era nuestra muerte. Celebramos de que otro murió por nosotros. Ese es Cristo. Y cuando usted lee la escritura, lee los evangelios, se va a dar cuenta que Jesús pagó el precio por usted y por mí. O sea, Él murió nuestra muerte. Nuestra muerte la pagó Él, la vivió Él. Esos son los cuatro aspectos. A ver, ¿cuál es el primero? Cristo murió por nosotros para hacernos bien. Segundo, Cristo murió para reconciliarnos con Dios y hacer la paz y salvarnos. Cristo murió por nuestros pecados para así perdonarnos, santificarnos, purificarnos. Y en cuarto lugar, Cristo sufrió nuestra muerte.
Nuestro sustituto es Jesús. Entonces, ahora quiero que miremos esto en 3 escenas principales que se van a mirar en las últimas 24 horas de Jesús antes de su muerte. La primera la vamos a mirar en el aposento alto. ¿Qué hay en el aposento alto? La cena del Señor. La segunda escena es en el huerto de Getsemaní. ¿Qué hay allá? ¿Qué hay allá? La oración profunda, agónica. ¿Qué hay en lo primero? La cena. Lo segundo, la oración agónica. Y lo tercero en el Gólgota, el grito agónico del Señor cuando dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Entonces vamos a mirar estos 4 aspectos en estas 3 escenas. Miremos Mateo 26, 17 al 29. Y vamos a mirar la última cena en el aposento alto. Su última noche en la tierra fue esa noche del jueves. La última noche de Jesús en la tierra fue el jueves en la noche. Esa fue la última noche de Cristo, la cena del Señor. Y Jesús hace un dramatizado con la participación del público. Hace un dramatizado con la participación del público. Eso es la cena del Señor. Un dramatizado de la cruz. Un dramatizado de su muerte. Dios tenía algo en el corazón, vuelvo a decirles, que era que se quedara en el corazón y que nunca se olvidara su sacrificio, su muerte. No quería que se pasara por alto. Entonces, hay 3 enseñanzas o 3 lecciones que ofrece el aposento alto respecto a la muerte de Cristo. 3 lecciones. La primera lección tiene que ver con la centralidad de su muerte. Cuando el Señor toma la hogaza de pan y la parte y la reparte entre sus discípulos, el deseo del Señor es centrar su cruz, centrar su muerte y dejar la enseñanza en el corazón de sus discípulos. La segunda lección que nos va a dejar la cena del Señor es el propósito de su muerte. ¿Por qué el Señor moriría? Eso está impregnado ahí en la cena del Señor. Y en tercer lugar, el comer y el beberla. ¿Sí ve que Él hace el dramatizado cuando coge el pan, lo parte, sus discípulos lo están mirando allí, y ahí está dejando lo que es su muerte? Me van a partir, me van a romper, me van a matar. Así vea, parte el pan. Y cuando lo coman me van a triturar, me van a romper por ustedes. Quiero que nunca se les olvide esto. Y lo deja ahí plasmado, la centralidad de su muerte. Porque no hay cristianismo sin cruz. No hay. Y lo hizo el Señor con ese propósito. Quería que su muerte sea central en el corazón de ellos y recordada por siempre. Eso quería con la cena del Señor. Lo segundo, el propósito de su muerte es el nuevo pacto. Cuando Él dice, este es, cuando toman la copa, le dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Ahora no va a ser sobre sangre de animales ni de machos cabríos, sino va a ser sobre mi sangre. Y yo soy la Pascua del Antiguo Testamento. Yo soy la Pascua. Cuando pintaron los dinteles con la sangre del cordero, eso era símbolo de mi vida, de que voy a derramar mi sangre para perdonar sus pecados. Ahora ustedes van a pintar su corazón con mi sangre por fe. Y todo aquel que tenga pintado el corazón con la sangre de Cristo será salvo. Y el ángel de la muerte no los podrá tocar. Eso es poderoso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Poderoso. El nuevo pacto es para lograr el perdón, para la remisión de los pecados, que está en Éxodo 24:8.
Y cuando ellos comen y beben, coman y beban, es recibir a Jesús. Cuando usted come el pan y bebe la copa, usted está diciendo creo. Y es exactamente lo que dice Juan 6, 53 al 55. ¿Se acuerda que el Señor dice que debían de comerlo y debían de beberlo? ¿Se acuerda Juan David? Cuando él dice, cómame y bébame. El que me come y el que me bebe tendrá vida eterna. Eso es la cena. Y el comer y el beber es creer. Pero esa parte la tenemos que nosotros vivir, experimentar. Nosotros tenemos que comer ese pan y beber esa copa. Cuando usted come el pan y bebe la copa, está creyendo, creo. Y come el pan y bebe la copa, creo que Cristo murió y creo que derramó su sangre por mí. Y se la come y se la toma y usted está participando de eso que el Señor quería, que se quedara en el corazón de todos. Esas lecciones están en el aposento alto. Leámoslas, por favor. Vamos, Mateo 26, 17 al 29. Me dicen amén si están ahí los hermanos en casa, que están más enredados que bueno, pero ahí están. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ¿qué dice la palabra? Vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la qué? ¿La cena o la Pascua? La Pascua. ¿Qué comió el Señor esa última noche en la tierra? La Pascua. Y hizo la transición de la Pascua a la qué, Mauricio, de la Pascua a la cena. ¿Ve? Dijo, hasta aquí van a comer la Pascua. Imagínense eso, hermano. Siempre se los he dicho, ¿no? Que era para poder cambiar una fiesta nacional, hermano, cambiar una fiesta nacional. ¿Se acuerda cuando este cantante de música vallenata fue a Venezuela y por allá cantó el himno nacional en vallenato? ¿Quién fue? ¿Lisandro Mesa? No, fue Jorge Martínez, algo así. Y prendió allá con el acordeón y se puso a cantar y lo sacaron a piedra, lo lincharon por haber tocado el himno nacional de Venezuela en vallenato. Y respeto. ¿Sabe qué era cambiar la cena para los judíos? Perdón, la Pascua para los judíos. Eso era un delito, hermano. El único que puede cambiar el himno nacional aquí, ¿sabe quién es? ¿Sabe quién es el único que puede cambiar el himno nacional aquí en Colombia? Simón Bolívar. Si apareciera aquí, bueno, vamos a cambiar esto que no me gusta. Uno dice, como ordene mi coronel, mi comandante, ¿sí o no? Es Simón Bolívar. El único que puede cambiar la Pascua es Dios. O sea, ¿quién estaba aquí presente en el aposento alto? ¿Quién estaba ahí? Dios. Dice, ahora no van a celebrar más la Pascua. De que salieron de Egipto en victoria y todo lo que les ordené, de ahora en adelante van a celebrar la cena. Y van a celebrar mi muerte. Van a celebrar que me van a partir. Estoy anticipando lo que va a pasar. Y voy a derramar toda mi sangre. Y quiero que ustedes la vivan, la experimenten cada vez que la coman y cada vez que la beban. Quiero que jamás se les olvide y lo recuerden siempre. Y la dejó establecida. Vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Verso 18, por favor. Y él dijo, id a la ciudad cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis, ¿qué? Con mis amigos. ¿Dónde celebró la Pascua el Señor? En una casa de un amigo. Versículo 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar.
Y no solamente el Señor habló esto, aquí está Juan 14, 15, 16, 17. ¿Qué quiere decir? Que Jesús no solamente les está diciendo esta parte, sino que también les deja lo del lavado de los pies. Les deja una enseñanza de servicio. Recuerden que en esta noche el Señor le lava los pies a sus discípulos. Entonces deja una enseñanza de servicio poderosa. Esa noche también está Juan 17. Ora por sus discípulos. Padre, cuando Él levanta la oración en Juan 17, aquí es. También hay, en medio de esto, también hay algo más. No solamente está lo que es la oración, el lavado de los pies, sino que está Juan 14 y 15, todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, toda una cátedra del Espíritu Santo. Y ahora viene, y que mientras comía también está el asunto de una ternura que está ahí, que es Judas. No se le va ni una al Señor, ni media, ni media. Es su última noche. Y de cierto que uno de vosotros me va a entregar. Versículo 22. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre baja según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre, ¿qué le dice? No haber nacido. 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregó, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús, ¿qué tomó? A ver, el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, ¿qué hizo? Le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de ¿qué? De sus pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros. ¿Dónde? Hay una copa que falta bebernos, y es en el reino de los cielos. Amén. Entonces está la centralidad de su muerte, está el propósito de su muerte, y está el comer y beber y recibir a Cristo, está plasmado en la cena. Bien, vamos a mirar la segunda lección. La segunda lección que está, o la segunda escena. Esta era en el aposento alto, la cena del Señor. Ahora miremos la segunda. En todo está plasmado los 4 aspectos que le acabé de decir. ¿Cuáles son los 4 aspectos? Cristo murió por nosotros para nuestro bien. ¿Sí está el bien ahí plasmado en la cena? ¿Sí está el bien suyo y mío plasmado en la cena? ¿Sí o no? Ahí está. Cristo murió para reconciliarnos con Dios y salvarnos. Ahí está. Cristo murió por nuestros pecados y así perdonarnos. Sí, ahí está. Y Cristo murió y sufrió nuestra muerte. Ahí está, en la cena del Señor. Plasmado, está incrustada la cruz, la centralidad de la cruz. En segundo lugar, la segunda escena está en la agonía en el huerto de Getsemaní. Vamos al huerto de Getsemaní y sigamos leyendo ahí un poquito más abajo, que está en Mateo también ahí, la agonía en el huerto de Getsemaní. Quiero que leamos esa parte ahí. Capítulo, ¿qué estamos leyendo? Bien, leámoslo. Vamos, pase y crucemos los hasta que lleguemos a la oración en Getsemaní. Y cuando hubieron cantado el himno, miren eso,
Cantaron el himno, se podían cantar 14 himnos. Desde las 6 de la tarde hasta las tipo 10, 11 de la noche comían. Y todo lo que el Señor les habló, los habló en esas horas. Ya tipo 11 de la noche salieron, y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Bajaron, cruzaron las calles de Jerusalén y subieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Ya lo sabía el Señor que él esperaba, ¿no? ¿Qué iba a quedar? ¿Cómo iba a quedar? Solo. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros. ¿A dónde? Nos vemos en Galilea, ¿oyó? ¿Ustedes creen que ellos escucharon esto? Él lo dijo 3 veces, pero a Galilea no llegaron. Versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y fue el primero que lo negó, ¿no? Ese es Pedro. ¿Cuántos se parecen a Pedro? ¿Cuántos nos parecemos a Pedro, no? Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces, Pedro. Yo. El gallo Claudio. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, Señor, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron: amén, amén, amén. Amén, que te vamos a dejar solo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama, ¿cómo se llama? Getsemaní. Que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí, ¿a qué? A orar. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a ¿qué? A entristecerse y a angustiarse. Pero ¿hasta qué límite? ¿Hasta qué punto? En gran manera le entró al Señor, le entró, ¿qué le entró? Mauricio, ¿qué le entró? La terronera, hermano. Le entró algo terrorífico, le entró al Señor allí. ¿Qué es? Es lo que quiero que tratemos de descubrirlo aquí. El Señor los ha exhortado, los ha empoderado, los ha orado, pero ahora aquí está expresando su ¿qué? Su angustia, su agonía. Y le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Hasta la muerte. Yo quiero que sintamos eso del Señor. Entró en un hoyo negro, hermano. Entró en la angustia. Quizás usted nunca ha estado allí, pero los que han experimentado esto son aquellos que han tenido el deseo de suicidarse algún día. Esto es para que comprendamos que el Señor literalmente se está yendo al infierno. ¿Por quiénes? ¿Por qué causa? ¿Por Judas? ¿Porque lo vendió Judas? ¿Porque los sacerdotes lo envidian? ¿O por nuestros pecados? Bueno que comprendamos eso. Este texto describe la agonía de Jesús en el huerto del Edén. Y allí en el huerto de Getsemaní. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma, lean por favor, léalo y sienta que el Espíritu Santo te deje experimentar eso. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y ¿qué? Esto se llama la amarga copa del Señor. Esta es la amarga copa. Esta es la agonía que se siente de todo aquel que está a punto de morir y se va a ir al infierno. El alma siente para dónde se va. Y se viene la pregunta: ¿por qué el Señor tiene tanto terror
¿Será porque lo van a escupir? ¿Porque lo van a golpear? ¿Será porque le van a poner puntillas en sus manos? Él sabe cómo lo van a herir, cómo lo van a flagelar. Él lo sabe. ¿Tiene miedo a la muerte? ¿Será que después de haberle dicho a los discípulos que hay que ir hasta el límite, ahora él se está echando para atrás? Son preguntas que se han hecho al texto. Muchos de los estudiosos han hecho estas preguntas. ¿Fue que el Señor se achiló a lo último? ¿O qué es lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es esa copa? ¿Será que le tiene miedo al bully, a la burla, a la muerte? Dicen que Sócrates se tomó con victoria. Sócrates dice que se tomó la cicuta, y cuando lo hizo, eso sacó pecho y no echó para atrás. ¿Será que el Señor aquí en este momento le está dando miedo de ir a la cruz por nosotros? ¿Será que se está, como dicen las palabras, ¿cómo lo dicen? ¿Cómo? Dígalo. ¿Se está gallinando? ¿O qué es? ¿Qué es esa copa? ¿Miedo? ¿Qué es? Y esta es la conclusión a la que llegaron los grandes estudiosos de este texto. Dice: era la agonía de cargar con los pecados del mundo. Escuche, de enfrentar el juicio divino que dichos pecados merecían. Está sintiendo exacto lo de un alma que se va al infierno. Horrorizado, el Señor buscaba evitar la experiencia de verse separado de la comunión con su Padre. Ese momento iba a ser una alienación que el juicio contra el pecado ocasionaría. Una horrible oscuridad de demonios rodeando su espíritu. Eso era lo que estaba pasando allí. Y es lo que siente todo aquel que se va al infierno. Por eso nuestro sustituto es Jesús. Dije que eso es lo que siente una persona que se va al infierno. Mire, hermano, déjelo aquí. Toda persona que no tiene a Cristo experimenta eso. Si usted dice: yo tengo mi hermano es el presidente de la república, pero no se ha convertido, y tiene una religión como Nicodemo y no se ha salvado, experimentará este sufrimiento, este horror de irse al infierno. Si alguien te dice: vamos a culto, vamos a la iglesia, es para que evites este momento que Jesús lo está llevando a cabo por ti y por mí, si nosotros creemos en Él. No es venir a culto y venga que quiero que se vuelva evangélico. A 1.000.000 de kilómetros está eso. El deseo de nosotros es que usted y yo no nos vayamos al infierno. Repito, esa agonía que siente Jesús aquí es la que siente toda alma que se va al infierno, y sentirá toda alma que se va al infierno. Jesús está tomando la carga del pecado de todo el mundo hacia atrás, al presente y hacia el futuro. Y toda la carga de pecado merece un castigo, merece un juicio. Y se está llevando el juicio divino del Padre. La ira de Dios cae sobre él y se va a apartar de Dios. El dolor más grande del Señor es eso: se va a apartar del Padre y va a quedar solo. Juan 12:27 lo deja claro, que él ya lo sabía. Juan 12:27 dice: ahora estoy muy angustiado y no sé qué decir. ¿Qué podría decir? Diré: Padre, sálvame de esta hora de sufrimiento. Pero si para eso vine a sufrir. En Juan 18:11, ya él saliendo de aquí de Getsemaní, Jesús le dijo a Pedro:
Cuando Pedro sacó la espada y le bajó la oreja a Malco, le dice: venga, coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no debo beber la copa que el Padre me dio? Así que si esta fue la angustia anticipada, este momento es la angustia anticipada, ¿cómo habrá de ser el momento de la angustia al ejecutarlo, al hacerlo? No fue fácil, mi hermano. Si usted quiere saber qué tan grave fue el pecado de Adán y Eva, la cruz te va a decir siempre qué tan grave fue. Tercero, y quiero que miremos la tercera escena. La tercera escena tiene que ver con el grito del desamparo en la cruz del Calvario, en el Gólgota. El Gólgota. Lo primero fue aposento alto. Lo segundo fue Getsemaní. Esa oración profunda. Por eso es que el Señor va allá. Y en la angustia Él dice: Padre, pasa de mí ¿qué? No los oigo. Pasa de mí ¿qué? Esta copa. Pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? Esa copa. Pásala. Pero que no se haga sino la tuya. Y el Señor dice: no, tienes que beber esa copa. Y así que 3 veces ora al Señor. Y usted a veces usted y yo oramos. Y a veces el Señor dice que no. A su hijo le dijo que no, que debía de ir a la cruz. Así que podemos ver que el Señor recibe una orden de ir y tomarse la copa del cáliz, la copa del sufrimiento. Bien, frente a esto, la tercera escena, el grito del desamparo en la cruz. Isaías 53:7, quiero que lo vean mientras ahorita leemos lo demás. Isaías 53:7. Quiero que lo vean ahí conmigo. Y vuelva también a Mateo, donde vamos a mirar aquí el final. ¿Qué dice Isaías? Versículo, deme desde el 5 en adelante, por favor. 5 en adelante. Léalo, por favor. Léalo. Mas el herido fue 750 años antes de Cristo. Este es un texto que tiene que ver con la muerte de Jesús. Esto lo tenía claro Jesús, y Jesús se lo sabía de memoria, porque Él lo dictó. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas, ayúdenme, mas Jehová cargó en Él. ¿Qué cargó? El pecado de todos nosotros. Todo el que no entiende esto no adora. ¿Cuál es la razón de la Semana Santa? Para que usted nunca se le olvide, para que de ahí salga su inspiración para vivir en santidad, para el servicio, para adorar, para vivir fielmente consagrado hasta que el Señor vuelva. Esto tiene que segregar eso. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Verso 7. Angustiado Él, léalo, y afligido. Angustiado Él y afligido. ¿Sí se está cumpliendo? Sí lo leímos ahorita en Mateo, ¿no? No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué hizo? Enmudeció y no abrió su boca. Verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la qué? La contará, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue ¿qué? Fue herido. Verso 9. Y se dispuso con los impíos
su sepultura. ¿A quién mataron al lado? ¿A quién pusieron a un lado y al otro lado? Bien. Mas con los ricos fue en su muerte. Todo se cumplió en Jesús. Pero estos son 750 años antes de Cristo, toda esta profecía. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. 10, rápido. Con todo eso, ayúdenme a leer, por favor. Léalo para que el Señor le hable. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahora vaya a Mateo, donde estábamos ahorita. Mateo, por favor, continuemos la lectura allí y vamos ahí a el momento de su crucifixión. Por favor, vamos ahí a Mateo capítulo 27. San Mateo 27. Bien, por favor. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene, verso 32, de Cirene, que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado, ¿cómo se llamaba ese lugar? Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hasta aquí van 3 palabras. La primera palabra de las 7 palabras es cuando lo crucifican. Mire que nos pasamos por delante la negación de Pedro, que pasamos por delante el juicio, pasamos por delante el interrogatorio con Pilato, y pasamos al juicio ya. La primera palabra tiene que ver en eso de las 9 de la mañana, cuando a él lo están crucificando allí. En el momento en que lo clavan en el madero, en el momento que lo crucifican, el Señor suelta una palabra. Cuando lo están apuntillando, Él suelta una palabra. ¿Cuál cree que es? ¿Cuál cree que usted que es la primera palabra? El Señor lo está golpeando, le están poniendo puntillas en la mano y en los pies. ¿Cuál es la primera palabra? Padre, perdónalos porque no saben. Pregunto, si no va a Getsemaní y ora profundamente, hubiese sido muy difícil que el Señor llegara a este punto sin decir o darle la autoridad a los ángeles para que acabaran con toda esa plaga. Pero la oración del Señor fue muy poderosa. La intercesión del Señor es muy poderosa, porque ahí es donde usted puede decir: ábrete tierra y trágueselos. Donde el Señor haga eso, daña todo el proyecto de salvación nuestro. Por eso es que muchas veces nosotros dañamos todo por la ira.
Y el Señor en ese momento, esos burlándose, haciendo de todo, todo ese bullying, toda esa persecución, con su espalda ya con una llaga total de 39 azotes, de 40 azotes menos uno, ya tiene una sola llaga. Ha sido coronado con espinas, ha sido burlado por el ejército, le han hecho bullying. Y aquí lo están clavando. Y la palabra que saca el Señor es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace. La segunda es cuando está ya levantado en esa asta, en ese madero, y los ladrones están allí injuriando, hablando y diciendo y maldiciendo, porque eso era lo que hacían siempre cuando llegaban a ese momento. Y el uno le está diciendo: si usted es el Hijo de Dios, verdaderamente es el Hijo de Dios, bájese de ahí, bájenos a nosotros. Pero el otro, ¿qué le dice? El otro le dice: cállese. No sé qué otras palabras le habría dicho a aquel hombre: cállese, que usted y yo somos una porquería somos. Mas él no. Y suelta una palabra a este ladrón y le dice: Señor. ¿Cuál fue la palabra que salvó a este hombre? No, la palabra que lo salva a él, es decirle a él, decirle Señor. Decirle Señor ahí clavado y crucificado, porque creía. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu ¿qué? En tu reino. ¿Y qué le dice el Señor? Hoy mismo, mire la segunda palabra: hoy mismo estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. La tercera palabra sale de ese momento en que está allí, está llegando al mediodía y está su mamá ahí, María, y está Juan. Juan fue el único discípulo que se arriesgó, ¿no? Y sí sabe que Juan fue el que se arriesgó hasta la muerte pararse allí. ¿Y sabe cuál fue el único discípulo que no murió como mártir? Juan. Y los demás que la salvaron, la perdieron. Y el que la perdió, la salvó. Y se cumplió la palabra: el que la pierde la salva, y el que la salva la pierde. Y aquí Juan fue el único mártir, fue el único hombre que no murió como mártir. Y es donde el Señor le dice la tercera palabra: ¿cómo es? Madre, mujer, he ahí a tu ¿qué? Y hijo, he ahí a tu madre. ¿Qué le está diciendo? Está encargando a el cuidado de su mamá. Qué importante es eso. Esas son las tres primeras palabras y se llegó la hora sexta. ¿Qué es la hora sexta? La hora del mediodía. El mediodía. Algo pasó ahí. Ayúdenme a leer. ¿Qué pasó al mediodía? Versículo 45. A ver si estamos ahí los hermanos en casa. Ay, los hermanos en casa, ¿dónde están, hermano? Yo no sé qué le pasa a ellos. Ni dicen amén. Bien, ahí están 50 hermanos. Por fin dijeron amén. 45. Y desde la hora sexta hubo, ¿qué hubo? Tinieblas. Mire, hermano, yo a veces miro la Semana Santa y se pone oscuro. Eso es Dios. Eso es Dios. Eso es Dios. Hoy se va a poner oscuro, que usted se acuerde. Verso 45, léalo. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Imagínense, se oscureció la cosa, hermano. Fue algo tremendo, las tinieblas. Pero acuérdense que las tinieblas no prevalecieron sobre la luz. Pero aquí se está toda la cúpula de demonios, todo el sistema está ahí encima del Señor. El Señor está solo aquí. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, dice, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es, Dios mío, cuarta palabra, ¿cómo es? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vuelve la explicación a un texto ahí bien difícil de explicar. ¿Qué fue lo que el Señor quiso decir allí con ese grito de desamparo? Sí, es algo
de miedo? ¿Fue algo que él exclamó, de que él sintió que el Padre lo dejó? ¿O qué es lo que sintió allí? Unos dicen una cosa, otros dicen, pero ¿qué es lo que realmente pasó ahí en ese instante en el que el Señor pega ese grito? Pegó un grito, hermano. Pegó un grito. Es algo que podríamos pensar, ¿está gritando porque lo dejaron solo? ¿Está gritando porque se siente solo? ¿Está gritando porque el Padre no lo está escuchando? ¿Qué fue lo que pasó aquí en ese momento de ese grito tan profundo que el Señor hizo ahí en ese instante? Es importante que podamos comprender estas palabras y poderlas decir, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en esa oscuridad mediodía? Una oscuridad al mediodía. ¿Qué fue lo que pasó? Las tinieblas envolvieron el cuerpo del Señor. La oscuridad lo envolvió. Y yo estoy seguro aquí que los demonios se le vinieron encima al Señor. Todos dijeron, no lo pudimos derrotar, haciéndolo dudar, haciéndolo retroceder. No lo pudimos embolatar como embolatamos a Adán y a Eva. Ahora vámonos con toda, de que él tenga que dar una palabra a Gabriel, a Miguel, a los ángeles, haga mover el cielo y se baje de allí. Vamos con toda. Es lo que le va a pasar a un alma que se va al infierno. Los demonios vienen, este es mío. Ese lugar de la cruz es el lugar del castigo, el cual lo condenaron nuestros pecados. 3 horas de oscuridad y el grito de Eloí, Eloí, lama sabactani. El desamparo de Dios fue total aquí. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás muy lejos para salvarme, muy lejos para entender mi llanto. ¿Qué fue lo que el Señor dijo allí? El Salmo 22:1. Exclamó el Salmo 22:1. A ver, dámelo por favor. Dámelo. ¿Qué es lo que dice el Salmo 22:1? Léanlo por favor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El Señor suelta ese grito real y verdadero de desamparo. Sufrió en su alma los terribles tormentos de un alma condenada, abandonada, de modo que hubo una separación real y terrible entre el Padre y el Hijo, que fue aceptada por Él voluntariamente y por el Padre. Fue aceptada y se debió a nuestros pecados, pero su justa retribución era esta: una separación. Jesús expresó el horror de esa gran separación, este abandono por parte de Dios citado en este versículo. Experimentó. Esto era lo que él decía, y a lo que más le temía era que el pecado del mundo lo iba a separar del Padre. Lo más tremendo de los que se van al infierno no es que se van a ir al infierno, sino que vivirán eternamente separados de Dios. Mire al que está a su lado y dígale, nunca se escarríe, hermano. Nunca. Mírelo a los ojos, dígale, ni se atreva a volver atrás. No se atreva nunca a descarriarse, hermano. Porque el Señor pagó. Escúcheme, el Señor pagó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Señor pagó el sufrimiento, ya lo pagó. Pero si usted no quiere, usted paga. Cada que alguien no le acepte el evangelio a usted paga. ¿Oyó? Usted paga. Y quítesele esto de la mente, que lo invito a una iglesita que queda allá por los lados de la Caja Agraria.
Lo que usted le está diciendo es: no quiero que te vayas a perder en la eternidad, y quiero que tengas vida eterna. Quinta palabra: de la agonía a la victoria. Ya estoy concluyendo, ya estoy pitando. Tengo sed. Sexta palabra es la palabra del grito de victoria. Es la segunda exclamación, el fuerte grito de victoria. En griego el telestai, todo ha sido consumado, terminado, grito de victoria. Padre, lo que me mandaste a hacer ha sido culminado, terminado, consumado al pie de la letra. Como usted lo ordenó, así fue. Jamás podríamos tener este logro de Jesús. Jamás, si no fuera por Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Es el logro de Jesús que señala justo antes de morir. Es Él quien ha cumplido lo que vino a hacer en este mundo. Ha llevado, escúchame bien, ¿qué hizo el Señor? Llevó consigo los pecados del mundo en forma deliberada, libre, y manifestando un amor perfecto, ha soportado el juicio en nuestro lugar. Ha conseguido la salvación y ha concertado un nuevo pacto entre Dios y la humanidad, y ha puesto a disposición la principal bendición del pacto, es decir, ha establecido el perdón de los pecados. No, eso merece un aplauso, hermano. Denle un aplauso al Señor. El velo se rasgó de arriba abajo, y ahora usted tiene lo que les dije: acceso directo, VIP, a la presencia del Padre, tanto judíos como no judíos. 36 horas después, ¿qué es lo que sucede? Jesús resucitó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, ahora sí voy a predicar. Ese era el contexto. ¿Cuál es el significado de la cruz? ¿Cuál es el significado de la cruz? Quiero que miremos que la importancia de Jesús atribuida a la muerte destaca tres verdades. Tres verdades, quiero que las anoten. Una verdad acerca de nosotros, una verdad acerca del Padre y una verdad acerca del Hijo. ¿Cuál es la verdad acerca de nosotros? Que nuestros pecados son extremadamente horribles. Si usted mira todo el contexto de la pasión de Cristo y todo lo que Jesús hizo para borrarnos esa mancha, definitivamente es como cuando usted tiene una mancha y dice: qué horrible, esto no sale con nada. Pues con nada sale. Con nada salían nuestros pecados, sino con la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Estábamos muertos, estábamos condenados, estábamos sin Dios, estábamos sin esperanza, estábamos muertos en delitos y pecados. Y gracias a nuestro Señor nos ha dado la victoria en la cruz del Calvario. Nada hay, de decirlo, más grave que revele la calidad o la fealdad del pecado. No hay nada que lo exprese más claro que la cruz. La cruz lo expresa claramente lo que era lo horrible del pecado. Lo que entregó a Cristo a la cruz no fue la codicia de Judas, no fue la envidia de los sacerdotes. Lo que llevó a Jesús a la cruz del Calvario fue nuestros pecados y el amor del Padre. Porque de tal manera nos amó. De tal manera nos amó que nos dio ¿a quién? ¿A quién nos dio el Padre? Nos amó, pretérito perfecto, simple. Nos amó. No nos va a amar. No, Dios no nos va a amar mañana, nos amó hoy.
Y nos amó desde antes de la fundación del mundo. Nos amó. Entonces, ni la envidia de los sacerdotes, ni la codicia de Judas, ni Pilato. No, fueron nuestros pecados. Y solo cuando reconocemos nuestra codicia de nuestros pecados, nos volveremos adoradores. Solo cuando usted dice verdaderamente yo soy un pecador. Mire, aquí es donde usted se convierte, hermano. Aquí es donde usted se vuelve un cristiano. Cuando usted dice todo eso hizo Jesús por mí. Aquí fue donde yo me convertí. Todo eso hizo Jesús por mí. No, yo le entrego mi vida al Señor. Y hoy es un tiempo para que usted, hermano, este es el momento suyo para que usted entregue su vida a Jesús. Recuerdo que en la cena, yo recién convertido ahí, pasaron y entregaron la cena así, y yo estaba ahí y me hicieron ole, y pasaron de la. Y dije, uy, venga, y yo, ¿qué pasó? ¿Y por qué a mí no? Usted tiene que mandarse discipular, tiene que mandarse bautizar. Dijo, no, yo a mí no me la vuelven a hacer. A mí no me la vuelven a hacer. No. Eso fue de una vez discipulado 3 meses al agua, y a los 4 meses que dieron otra vez la cena, y estaba yo. Venga para acá. Es impresionante que usted todo esto que Dios haya hecho lo tiene que consumar. Ahora usted lo tiene que consumar con el bautismo. Y estoy orando para que pase un río por el centro de Cumaral así, por el centro de la ciudad así, para que todo el mundo vea cuando usted baja las aguas así. A ver si le va a dar vergüenza. Mira al que está a su lado, dígale, sin vergüenza hay que bautizarse. Hay hermanos que llevan 400 años en la iglesia y no se han mandado a bautizar. Todavía están diciendo, ¿será que sí será la voluntad de Dios? Así hay hermanos de otras iglesias que no se han mandado a bautizar. Y los de la virtualidad también, allá están, no dicen ni amén. Entonces, importante esto. ¿Cuál es la primera parte? Lo que tiene que ver con nosotros. Entonces, una verdad acerca de nosotros. Nuestros pecados son extremadamente horribles y solo la sangre de Cristo puede limpiarnos. Todo el que muere sin Cristo muere lleno de pecado y será condenado. Por eso el que cree es salvo. Pero otra vez el pretérito perfecto ahí. Pero el que no cree, no será. No, ya es condenado. Acuérdese que el hermano decía, o el amigo decía, ¿será que yo voy a ser condenado? No, papito, usted ya está condenado si no cree. Ya desde aquí está condenado, ya está amado si cree, pero ya está condenado si no cree. Segundo, la cruz nos muestra una verdad acerca del Padre. ¿Qué verdad cree que muestra la cruz de Cristo? ¿Qué cree? Su amor maravilloso. Aquí podríamos pasar todo el día hablando del amor de Dios porque es infinito. Su amor es inescrutable, su amor es maravilloso. Le pido a Dios que me llene en este instante para hablar de su amor. Su amor es inescrutable, es maravilloso, mucho más de lo que podemos comprender. Ese amor obra en nosotros porque Él nos amó y nos ama por la eternidad. Vino a buscarnos. ¿Hasta dónde nos buscó para salvarnos? Hasta la cruz. ¿Y qué nos dio el Padre? No nos dio a Gabriel. ¿Por qué van a ser condenados muchos en el infierno? Porque el Señor les va a decir, no te mandé a Gabriel ni te mandé a Miguel, te mandé a mi hijo. ¿Cómo es que no has creído? ¿Cómo es que te portaste tan mal con mi hijo? La única pregunta que te va a hacer Dios en la eternidad, solo una te va a preguntar a ti y a tus hijos y a tus familiares. Te va a preguntar una sola cosa: ¿qué hiciste con mi hijo?
no más. Y usted y yo tenemos, y le digo tenemos, aunque no nos guste, que responderle al Padre: ¿qué hizo con mi hijo que te lo di? Por cuanto no lo amaste, no te entregaste. ¿Qué le va a decir el Señor? Apartado de mí, eres un maldito, apártate de mí, al lago que arde con azufre y fuego. Nos buscó hasta la cruz, nos dio su hijo, y solo un corazón de piedra puede permanecer inconmovible ante este amor tan poderoso y tan bello. Si hay algo que enamora a los creyentes, es el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tanto que, mire, todos tienen un símbolo, todos tienen símbolos. Si es el islamismo, tienen su símbolo de la media luna. Si es el judaísmo, tienen su símbolo de la estrella de David. Si es el budismo, tiene su símbolo de la flor de loto. Pero el cristianismo dijo: no vamos a poner el pesebre como símbolo. No, no, no. Ni siquiera vamos a poner el lugar donde el Señor era el carpintero. No, no queremos nada de eso. Ni el barco donde Él predicó. Queremos la cruz. La cruz nos muestra el amor del Padre. Y en tercer lugar, ¿qué más nos deja de enseñanza toda la centralidad de la cruz? La salvación provista por Cristo. La salvación diseñada, establecida, consumada por Cristo, es un regalo gratuito. ¿Qué nos deja todo esto, hermano? Que ahora usted tiene la salvación gratis, no barata. No, barata no, le salió cara a Dios. Lo más caro es la salvación, pero gratis para usted y para mí. Puede haber algo más hermoso, más, una gracia más infinita que esta. No hay nada más maravilloso. Me encanta ser pastor, me encanta ser creyente, me fascina tener este mensaje en mi boca. Nos la compró a elevado precio de su sangre. Es el más poderoso incentivo para que le sirvamos, le adoremos y vivamos en santidad y consagrados para Él. Y para que dejes el miedo, hermano, y dejes títulos, y dejes el orgullo, y te entregues a Jesús. Humillémonos ante el pie de la cruz, confesemos nuestros pecados, démosles gracias a Dios por su amor y perdón, y recibamos este amor gratuito.